Como decir, les puse el ejemplo de 100 años de soledad, tiene un contexto vital que tiene que ver con nuestro mundo, con nuestra cultura. Aquí, nosotros, fíjate que cuando García Márquez está describiendo en 100 años de soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, ha de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó, ¿ves?, para conocer el hierro. La novela no comienza con el principio, comienza por un recuerdo. Y entonces empieza a decir, para entonces Macondo era una aldea de 20 casas construidas con caña brava, donde se precipitaba un río diáfano, y habían unas piedras enormes que parecían huevos prehistóricos. Y tú vas camino a Riohacha y ves unos ríos que tienen unas piedras enormes, blancas, que parecen huevos prehistóricos. Eso fue calcado y sacado de ese contexto vital. Pero García Márquez está haciendo también una lectura política de la realidad de América Latina, que a propósito le decía que él es bastante pesimista. Sí, entonces, 100 años de soledad tiene un contexto vital. Los libros de García Márquez tienen un contexto vital. Hasta las películas. Hay una película de García Márquez que se llama Tiempo de morir. ¿Quién la vio? Tiempo de morir. Hombre, ¿cómo es posible que nadie la haya visto? Pienso, bueno, de pronto a mí como me gustaba la literatura desde muy temprano, entonces todas esas cosas me fascinaban. Creo Tiempo de morir es una película precisamente para denunciar la violencia. Y es extraordinaria esa película. Bueno, entonces nosotros la vez pasada estuvimos mirando que era necesario tener presente ese contexto histórico que se llama acontecimiento histórico. La primera parte de la pregunta que nos hicimos, ¿cómo se escribió la Biblia?, es esa, que aquí están los acontecimientos históricos ya teologizados, meditados. ¿Me hago comprender? Ya aquí están meditados, pero antes de ser meditados fueron realidades como lo veíamos la vez pasada. Después ya ellos llegan a meditar, pero lo que pasa es que ahí estaba presente Dios, como hacemos nosotros ante la segunda parte, la meditación. Y les decía, sin meditación no hay revelación, porque Dios se va mostrando y nosotros, en la medida que Él se va mostrando, algo te toca y tú lo meditas. Y tú lo meditas. En esa época no había escritura tan desarrollada como ahora, entonces la gente tenía que guardar las cosas en el corazón, de memoria, guardarlas y después compartirlas. Esa es la tradición oral. Y por último, la escritura. En el año 930, en el reinado de Salomón, fue cuando se empezó a escribir la escritura. Por lo tanto, todos nosotros lo que hemos visto son el análisis de cómo fue que Moisés escuchó a Dios en los acontecimientos. Entonces, ahora nosotros llegamos y dijimos que después de plantear todo eso, toda esa historia, íbamos a ver el libro del Éxodo, ¿sí o no? Claro. Y les dije que el libro del Éxodo, ahora entramos ya en la parte literaria. Luego en esa parte literaria tenemos que ver nosotros la estructura. ¿Estoy haciendo comprender? Ya acabo de terminar, apenas hice un resumen de la primera parte, que nos gastamos bastante tiempo. Las personas que no vinieron ese día le pueden preguntar a los que vinieron, para que ellos se tomen el tiempo de explicarles. El audio salió muy mal en el sonido, sí. Pero ustedes saben que todo esto son ensayos que estamos haciendo hasta que se perfeccione. Así comienza todo, hasta que tengamos unos videos bien logrados. Eso va a llegar. Yo estaba ahí ahora mismo grabando, orando con la palabra. Le hubiese dicho a César, que él sabe cómo, para que te dé unas instrucciones de eso a Carlos. Bueno, entonces vamos a ver nosotros
Ya sabemos cómo Moisés, ¿ves? Percibió a Dios, cómo se demoró todo ese proceso, eso no fue de la noche a la mañana. Entonces, después empezaron a escribir el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque la experiencia de la salida de Egipto fue la que marcó. Ahora, yo les digo, les mandé un mapa. Levanten la mano las personas que tuvieron la gentileza. Eso. Usted, préstemelo ahí. ¿Quién hizo como ella? Nada más. Ok. Eso es lo que había que hacer. Yo no le iba a poner como en control. Me hacen el favor. Muy bien, allá 2, 3. Perfecto. Exactamente. Así es. Eso es lo que hay que hacer. Eso no hay que explicar mucho. Muy bien. Entonces, Mauricio, podemos proyectar ahí. Y buscamos mapa del Éxodo. Ya. Ok. Entonces, aquí tenemos en miniatura 2 cachitos, pero estos son los 2 cachitos del Mar Rojo. Y aquí tenemos en miniatura una cosita así azul, que es el lago de las Cañas, lagos amargos, Mar de Suf. También tiene 3 nombres. ¿Oyeron? Lo voy a anotar aquí por Mar de las Cañas, lagos amargos o Mar de Surf. No es de surfear, no tiene que ver nada con eso. Entonces, Mar de las Cañas o Mar de los Juncos. Aquí cuando dicen, en algunas traducciones lo vamos a encontrar así. Juncos. Ok. Se demora. O de guayaba. Bueno. Entonces, hay varias opciones ahí. Ay, gracias. Mire qué estudiantes. Búscame otro. Ajá. El que tú mandaste. Sí, ese es el que debemos buscar. Bueno, muy bien. Miren, han resultado ustedes qué estudiantes están. Este es para señalar. Creo que no se preocupen que si se demora, no es culpa de nosotros. ¿A quién culpamos? Aires, vamos a culpar a Aires, es culpa de Aires. Ok, bueno, entonces, ¿por qué vamos a comenzar por el mapa? Porque vamos a hacer el recorrido que hizo Moisés, vamos a hablar históricamente lo que pasó. Esto no es para homilía, me hago comprender, la homilía no es para explicar esto. La homilía no es, esto es para un círculo bíblico de meditación de la palabra y vamos a estudiar el acontecimiento. ¿Quién tiene una Biblia latinoamericana? Latinoamericana. No, esa no es, esa es de América. De América. La latinoamericana, no, esa es América. No, ahí dice latinoamericana. Espérense, pa. Esa es, esta es. Claro. Es que en esta Biblia, el relato del Éxodo, como son 2 relatos, los que hicieron esta Biblia se tomaron el trabajo de hacer una tradición con una letra que se refiere al Mar Rojo. Ok, aquí estamos, listo, vamos. Entonces, bueno, entonces usted tenga la Biblia ahí y ya le digo yo cuándo la vamos a utilizar. Ok, muchas gracias. Yo le digo cuándo. Ok,
Bueno, entonces ya nosotros, ojo, que vamos a ubicarnos antes de que se escribiera la Biblia. Hay que tener presente esto, porque si no, ay, entonces me engañaron. Entonces eso no era, no, cálmate, estamos antes de que se escribiera la Biblia. Antes de que se escribiera la Biblia, el acontecimiento histórico que todavía no ha sido meditado y que después fue meditado. Bueno, entonces pensemos aquí un momento, miren ustedes, ojo que, miren que dice, aquí está, estos son los lugares donde están esclavizados, ¿cierto? Vemos 3 colores, ¿cierto? Este lugar que está aquí se llama Cades Barnea, mira donde dice Cades Barnea, ¿ves? Y está así porque ya ustedes saben que este lugar es bien importante. La segunda ruta es así, miren, ya, miren la segunda ruta y miren esta tercera ruta, Cades Barnea, ya aquí, y después una sola que es esta hasta entrar por Jericó. Ok, entonces vamos, miren esta ruta larguísima, ya, hasta donde dice el monte Sinaí. Pero cuando usted lee que a Moisés se le apareció Dios, dice que estaba en Madián. ¿Sí o no? Y entonces, si aquí queda el monte Sinaí, aquí también queda entonces, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, porque si la Biblia te está diciendo que él estaba en Madián cuando se vino de Egipto, y aquí dice que queda el monte Sinaí, y aquí también queda. ¿Ves? Y entonces, ojo, que cuando tú lees en la Biblia, estás hablando ya teológicamente, ¿me van a entender? Teológicamente. Ahora vamos a entrar en el... ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien. Entonces Moisés dice, voy a irme para el libro de los Hechos de los Apóstoles para hacer una reconstrucción. Esa reconstrucción se llama Midrash. Es una reconstrucción de la historia. Eso lo hacían ellos en esa época. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 7 del Hechos de los Apóstoles, estamos leyendo un Midrash, una reconstrucción de la historia de Israel. En ese capítulo 7, versículo 20, dice que Moisés era una persona muy inteligente, muy sabia. ¿Ves? Muy sabia. ¿Alguien que lea? Dice, surgió Moisés. En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Ajá, siga. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó Un momentico ahí, nos detenemos ahí. Miren lo que dice, que Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces tú te vas a acercar a este personaje teniendo presente que podemos hacer silencio y concentrarnos. Ya, si vas a leer el texto, léelo mentalmente. Ve, entonces Moisés, ¿por qué lo quitaste? Saboteo. Ok. Mira, dice que Moisés que tenía toda la sabiduría egipcia. Entonces, como Moisés, ¿qué significa que había sido formado con toda la sabiduría egipcia? Egipto era una civilización muy avanzada y por lo tanto ya tenían un conocimiento de no tan desarrollado y evolucionado de la escritura, pero sí escribían. ¿Ves? Entonces Moisés sabía escribir. Moisés también sabía de estrategias militares. Y Moisés, recuerden ustedes que Moisés, en otras palabras, adoraba al sol, ¿verdad? Porque Egipto era politeísta. Pero ya nosotros vimos cómo fue el encuentro que tuvo Moisés con el Señor cuando llegó aquí,
a Cades Barnea, me va a entender. Cuando él llegó a Cades Barnea, aquí tuvo el encuentro con el Señor. En Cades Barnea fue donde se dio. Estoy hablando de la Biblia antes de ser escrita. ¿Oyeron? Y después, aquí fue donde Moisés tuvo la revelación y empezó a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta cuando llegó aquí y dijo, nada pasa por casualidad. ¿Por qué? Porque para Moisés, cuando llegó aquí, que era esclavo, para escapar, esto que está aquí, que voy a explicar el paso del Mar Rojo. Este es el Mar Rojo. Ya. Dicen los estudiosos que esto es innavegable. Esto no se puede navegar. Dicen. Entonces, en la actualidad, aquí construyeron algo que se llama el Canal de Suez, que va hasta aquí. Canal de Suez como el Canal de Panamá. Entonces, esto que está aquí se llaman los lagos amargos o Mar del Sur, Mar de las Cañas, esto que está aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Que este Mar Rojo llegaba en una temporada, como sucede, y anegaba todo esto que está aquí. Se unía con los lagos amargos y se unía con esto que está aquí. O sea, piensen ustedes todo esto anegado del mar. Ahora no piensen ustedes que estamos hablando de como tú lo ves aquí, no creas que estamos hablando del parqueadero de la Torcoroma. ¿Me van a entender? Sí, esto que está aquí, piensa tú, nada más que los lagos, aquí el lago del Cisne es la mitad de este lago que está aquí. ¿Ves? Piensa, medita aquí. Entonces, Moisés veía cuando este fenómeno natural invadía todo esto y todo esto se anegaba. Como decimos nosotros, se enchumbaba. Ok, entonces Moisés, como era militar y había sido educado con toda la sabiduría egipcia, estudió y dijo, mira, esto estaba militarizado, por aquí nadie podía escapar. Esto estaba militarizado porque ellos tenían una marina impresionante. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Te va a tragar el desierto. La única posibilidad que existe es escapar por aquí o por aquí. Pero también está militarizado. Pero entonces Moisés, cuando llegaba, él sabía, dijo, va a llegar el día, el momento en que el mar se va a anegar, como pasa en Salgar. La gente de Salgar dice que cada 7 años el mar se mete, y efectivamente es así matemáticamente. Entonces Moisés piensa cuánto tiempo esperó en la esclavitud, en la persecución. ¿Por qué están persiguiendo a Moisés? ¿Vieron? Me van a responder con la Biblia. Yo dije que nos teníamos que alejar un poco de lo que de la historia teologizada, y respóndanme, si estuvieron en la clase anterior, por qué Moisés está huyendo, o por qué lo van a matar, por qué lo están persiguiendo. Muy bien, esa es la respuesta, gracias. Porque Moisés era seguidor de Akenatón. Y Akenatón había dicho que el sol era la bombilla esta que está aquí, ¿ves? Y eso empieza a hacer lectura. Voy por Jobat, ¿cierto? Que no era casualidad que él estuviera ahí y que tampoco en medio de este lugar encontraran agua dulce, que aquí encontraran 12 manantiales y 70 palmeras, ¿ves? Entonces, cuando esto que está aquí en el monte Sinaí, esta revelación de Dios que está aquí en el monte Sinaí ya descrita como con una liturgia, obedece a un pensamiento espiritual más evolucionado, ¿ves? Porque estos que están escapando de aquí son unos esclavos, no tienen todavía ese rigor del culto. Entonces, la primera manifestación la tiene Moisés aquí. Pero entonces ustedes miran, pare, y entonces esta tradición que está aquí, y esto que está aquí, y esto que está aquí, escuchen, es que no fue solamente el grupo de Moisés el que llegó aquí, fueron varios grupos
que escaparon y después reunieron estas tres tradiciones en una sola. Me hago comprender, la fusionaron en el momento de escribir las Sagradas Escrituras, porque era tan importante lo que estos contaron aquí, lo que estos contaron cuando llegaron caminando por todos estos lugares, y en todas ellas hicieron como hacen los literatos, una novela, por ejemplo. Yo les contaba a ustedes que yo no me dedicaba a la literatura, esa era mi gran pasión cuando estaba adolescente, de verdad, una pasión. Y cuando leí el libro del Papa Juan Pablo II, Don y Misterio, porque el Papa también era apasionado por la literatura, dice, yo era apasionado por la literatura, y ese apasionamiento que yo tenía, no sabía que era Dios el que me estaba preparando para después enamorarme de la Sagrada Escritura. Y eso fue lo que me pasó a mí, porque yo era apasionado con la literatura, y resulta que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo no la empecé a estudiar sino desde la parte literaria, estructural, que era lo que me llamaba la atención a mí, y por ahí me agarró Dios. Entonces, cuando invocamos el Espíritu Santo, inmediatamente Él nos detiene y hace con esto así, que mira esto aquí, detente, analiza. Ahora, ¿qué pasó? Esto que está aquí, se fusionaron las tres tradiciones. Ahora voy a contar el paso del Mar Rojo a través de dos géneros literarios que aparecen en la Biblia latinoamericana. Voy a explicar qué es un género literario. Explico. Un género literario es una estructura, un molde, lo voy a explicar así de manera elemental, sí, donde tú puedes expresar tu pensamiento. Entonces hay varios géneros literarios. Por ejemplo, la poesía en versos es un género literario. O sea, yo voy a elegir contar esta historia del paso en poesía, la tengo en poesía. El capítulo 15 del Éxodo está en poesía. Mire, vean, para que vean ustedes. Eso pertenece a una tradición. Dice, entonces Moisés y los israelitas cantaban este canto al Señor. Ahí no dice así. ¿Y cuál es el canto? Cantaré al Señor, porque se cubrió de gloria, caballos y jinetes arrojó al mar. Mi fuerza y mi refugio es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, yo lo ensalzaré. Pueden hacer silencio. Presten atención. Presten atención, dejen de estar fregando la vida y presten atención. El Señor es un fuerte guerrero. Utilicen la metáfora de ese momento. Su nombre es el Señor. Arrojó al mar los carros del faraón y su ejército, el mar de las cañas. Ve, ahí está Mar de las Cañas. ¿Dónde está? Mar de las Cañas. Mira, por ahí va. Mar de las Cañas. Y seguro que allá vas a encontrar en el capítulo 14 mar de Sur. Pero ahorita lo buscamos. Ya. Entonces, mira cómo está escrito. Está escrito en poesía, un cántico. Y dice, arrojó al mar los carros del faraón, su ejército, el mar de las cañas se los tragó, los más selectos de sus jefes, las olas los cubrieron, se hundieron como piedra en el abismo. Tu diestra, Señor, resplandece de poder, tu diestra aplasta al enemigo. Ante la grandeza de tu majestad, quedan derrotados tus adversarios. Desatas tu ira, que los devora como paja. Al soplo de tu furor se amontonaron las aguas, se levantaron como un muro, las corrientes, las olas se congelaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré el botín, saciaré mi deseo, empuñaré mi espada, mi mano los destruirá. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas. Qué poesía, qué cosa también para describir algún acontecimiento descrito con el género, el modo de ser de la poesía. ¿Me vamos a entender? Entonces, ahora voy a contar
dos géneros literarios. Uno se llama la epopeya. La epopeya es lo que se trata de engrandecer al héroe. ¿Oyeron? Entonces dicen que Simón Bolívar, cuando cruzó los Andes y iba hasta descalzo, Simón Bolívar, ¿puedes creer? Pero es para que tú veas lo valiente que era Simón Bolívar. Ya, sí. Y entonces él, y la espada de Simón Bolívar, y que la hicieron fue porque un meteoro cayó y cogieron el meteoro y lo fundieron, y de ahí sacaron la espada de Bolívar, que Dios se la mandó del cielo. Eso escriben los historiadores. ¿Ves? Entonces, ante este acontecimiento, piensa tú todo lo que se puede decir, expresar. Préstame la Biblia latinoamericana. Esta Biblia es buena por eso, pero por lo demás es floja. ¿Oyeron? Es buena porque tiene, todas las Biblias son buenas. Pero, por ejemplo, escuché una persona que no es católica, que es estudiosa, y estaba diciendo: admiro a los católicos por el rigor que tienen de haber presentado la Biblia de Jerusalén. Él lo dijo. Ahora no les voy a decir quién es, pero más adelante les digo. Vamos todos Biblias en mano, porque esto es con Biblia en mano. Y enseguida van rayando porque vamos a ver los dos. Uno es historiográfico. Historiográfico, ¿qué quiere decir? La misma palabra lo dice. ¿Ves? Es el acontecimiento histórico, ¿ves? Visto con ojos de fe. Es más, aquí aparece que Dios venció la idolatría. Ahora se lo voy a mostrar. ¿Dónde? Bueno, ubicamos capítulo 14. ¿Es eso? Sí, miren, yo estoy en Éxodo, no me he salido de Éxodo. De ahí me muevo y vuelvo a Éxodo. Y cuando me muevo, usted, ojo, ha oído el tambor, con el profesor. Bueno, vamos a ver inmediatamente que Dios va a vencer la idolatría. Cuando están escribiendo esto en el 930, en el reinado de Salomón, hay unos detalles impresionantes que uno dice: ¿cómo se mezcla es que cómo tú puedes contar algo tan profundo de un acontecimiento de Dios? Es muy, muy fuerte. Miren, voy a comenzar diciendo que Dios venció a la divinidad, a Atón, que es el dios Sol, Éxodo 14:20, interponiéndose entre el ejército de los egipcios. ¿Quién se puso? El ángel de Dios. La columna de nube. No, señor. Está como una vez que yo pregunté: ¿el beso en el altar qué significa? Y vieron el beso de Judas. Y yo dije: si el altar lo consagraron a Cristo y el sacerdote lo besa, el beso es para Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces yo pregunté: ¿para quién es el beso? Para Judas, el beso de Judas. Yo no sé de dónde sacan esas cosas. Bueno, entonces voy a leer desde el 19. Éxodo 14:19. Entonces el ángel de Dios que iba delante de los israelitas fue y se puso detrás de ellos. También la columna de nube que iba delante de ellos fue y se puso detrás. Recuerda que la columna de nube de día era una sombra y de noche era fuego, pero es Dios. Pero ellos no eran capaces de percibir y de captar que era Dios. En el principio, cuando está pasando todo esto por aquí, le atribuyen todo eso a la casualidad. Es cuando Moisés está aquí en Cades Barnea que dice: qué casualidad, no existe. Ese era el Señor. Cuando Moisés está aquí dice: nada de esto es casualidad. El que nos guió por el desierto no fue Jobad. ¿Ves? No es casualidad, se llama Yahvé. Y de ahí viene que el nombre de Yahvé significa el que sostiene nuestra existencia. Y entonces Moisés, llegó a la conclusión que Yahvé
tenía una relación profunda con ellos. Por eso cuando tú lees el libro del Génesis, vas a encontrar en Génesis 2:7 que Yahvé le dio su aliento y entonces establecimos una conexión con él. Y por eso el nombre de Yahvé está relacionado con la respiración. Yahvé. Hay una relación, pero todo esto, miren, todo esto lo está meditando Moisés y lo está transfiriendo. El nombre Yahvé significa eso. Y por eso ellos no lo pronunciaban. Yo tenía un profesor que se llamaba Máximo Grilli, que nos daba clase, y él decía que por respeto, igual que ellos, no pronunciaba el nombre de Dios, sino que decía el Señor, decía Adonai. Y a mí me gustaba cómo lo hacía, con ese respeto, con ese amor. Entonces, ya vimos en la cuestión de poesía, el género literario. Ahora me voy a ir para el relato. Le estoy diciendo que va a vencer a Atón. Ok. Entonces el ángel de Dios iba delante de los israelitas, fue y se puso detrás de ellos. También la columna de nube que iba delante de ellos fue y se puso atrás, interponiéndose entre el ejército de los egipcios y los israelitas. Por un lado, la nube era tenebrosa y por el otro alumbraba en la noche, de suerte que no pudieron acercarse unos a otros. Ahí está. Dios puede decir, esto es oscuridad y esto es luz, no es Atón. ¿Me van a entender? Y por eso cuando tú lees el libro del Génesis, tú vas a encontrar en Génesis 1, 12 o 13, Dios creó dos lumbreras, una para la noche y una para el día. ¿Qué significa eso? Que el escritor está diciendo, el agiógrafo, así se llama, agio significa, es sagrado, grafé, letra, el escritor sagrado está diciendo que Dios está por encima. Esto que está diciendo, que creó dos lumbreras, esta que está aquí y esta que está acá, eso es el fruto de la meditación que Moisés realizó cuando estaba aquí en Cades Barnea. ¿Ves? ¿Ustedes no ven que Moisés, qué grande fue Moisés, o no? Qué grande para llegar a esas conclusiones y establecer esas analogías y de esta manera comunicarnos que Dios está por encima de todo eso. Y no solamente era que había creado las dos lámparas y estaba asombrado, sino que los acompañaba. Él es el que nos ha acompañado. Nosotros, todo lo que ha pasado aquí no es porque seamos de buenas, ni porque yo fuera el estratega, sino porque Él me inspiró esta estrategia y Él inspiró a Jobab a elegir el camino para que nosotros no nos perdiéramos en el desierto. Él es el que pone en nuestro camino las personas y por eso Moisés comprendió que Yahvé se manifestaba a través de los acontecimientos. Y esto es extraordinario. ¿Ves? Porque Dios estaba metido ahí en los acontecimientos y que no eran casualidad. Dígame. Una pregunta. El tiempo en que cuentan que Moisés se dedica a cuidar las ovejas de su suegro, en ese tiempo donde él después de ser un gran estratega y de ser un formador, ¿qué pasa en esa vida de él? O sea, aumenta su la intimidad con esa fe que tenía en ese único Dios. ¿Qué pasa en su vida antes de Bueno, mire, recuerde que nosotros estamos leyendo la Biblia antes de ser escrita, ¿verdad? Entonces usted se fue para aquí, para este lugar, ya porque usted ya lo sabe. Pero esto fue escrito en el 930, después de ser meditado y estudiado. ¿Ves? ¿Por qué? Madián, ahorita les voy a mostrar, el pueblo de Israel no es origen de Israel. El pueblo de Israel es un grupo de egipcios y de itzos también, que los egipcios gobernaron, se metieron en Egipto, de hititas, incluso puede buscar ahí origen hitita de Israel,
¿Ves? Hititas, cananeos, amorreos. ¿Y quieres que le diga algo? Todos eran esclavos. Todos eran esclavos. Sí, origen hitita de Israel. ¿Así, sí o no aparece? La historia de los hititas es la de este pueblo de la antigüedad asentado en la península anatolia. Alrededor del siglo XVIII antes funcionaron un reino en la capital de Hattusa, que con el tiempo llegó a convertirse en una de las más grandes potencias de Oriente Próximo, junto a Babilonia, Mitanni, Egipto y Asiria. ¿Te das cuenta? Pero todavía no aparece donde dice origen hitita de Israel. Aquí tienes. ¿Cuántos minutos se gasta? No, una hora. No. Sigue. Mira, Urías el hitita, ¿recuerdan? Ok. Dale. Los pueblos de la Biblia, los hititas, terrores de los hebreos. No, pero vamos a... Mira, bueno, sigue. Mira dónde quedan, sigue. Mire dónde quedan los hititas, miren. Todo esto, escuchen. Aquí es donde quedaba Canaán. Aquí queda Canaán y aquí queda Egipto, ¿verdad? El mapa que estábamos viendo. Ya. Y miren, todo esto era de los hititas. Y ellos creían en el sol, el dios sol, por los egipcios. Y los cananeos que están aquí también creen por los egipcios. Y todo esto era el mundo. En ese momento, creyendo en que el sol era Dios. ¿Cuántos milenios pasaron creyendo que era así? Hasta que Dios, a través de Moisés, se fue manifestando y fue evolucionando. Bueno, entonces continuamos. ¿Ya se va? Anda. Ya hace un mes con el padre Marenco para los personales de empresa, entonces me da pena. Bueno, entonces, pero o lo ve porque después le pregunto. No, claro. Ahí deje mis asistentes, deje mi guía. Yo soy preguntón. Hay un día en que pregunto. Y es donde se acaban los cursos bíblicos míos. Sí, ya no viene más nadie, nada más quedan 3 personas. Ya estoy acostumbrado. Entonces, sí, porque esto no es para venir a perder tiempo aquí, que el sábado la voy a pasar chévere en el curso bíblico. No, bájate de ese avión. Entonces, vamos a leer, vamos para el Éxodo, vamos a leer los 2 relatos que aparecen en la Biblia latinoamericana. Bien, me encanta la Biblia latinoamericana porque ya les dije que es bastante popular, pero tiene mira, parece que se encuentra en Éxodo 14, Biblia latinoamericana. Claro, mira la tecnología. Eso, qué bueno, qué bien. Ahí está. Eso. Aquí, vamos a ver si no nos defrauda. Sigue. Todo el capítulo 14. Bueno. En el 19 era donde yo le estaba diciendo que ya ellos, como tienen una conciencia evolucionada en la espiritualidad, inmediatamente ponen que Dios es el dueño de la luz, del sol, que puede hacer que sea tiniebla y de un lado puede ser tiniebla y de otro lado luz, porque ya ahí Akenatón no existe. Ya. ¿Comprendido? Bueno, ahora pregunto. Vamos con el primer relato, capítulo 14 del Éxodo. Voy a leer un relato y me voy a saltar unos versículos. Entonces usted no me vaya a preguntar cuál, esté atento. Ya, voy a comenzar. Primero, 14:1, voy a leer hasta el 4, después me salto al 8, después me voy a saltar al 15. ¿Ves? Y después me salto al 22, al 26,
y el 28 y el 29. Y después los versículos que sobraron es el otro relato. Ustedes me van a decir cuál es el historiográfico y cuál es la epopeya. Ya sabemos nosotros que uno fue contado en poesía, uno fue contado en epopeya, y que lo escrito en epopeya exaltan muchas cosas, engrandecen, muy bien. Y el historiográfico va a lo que es. Dice, esto fue lo que pasó, ¿ves? Y entonces ellos no descartaron ninguno de los tres, colocaron los tres. Porque los tres tienen diversas tradiciones orales y son respetadas, gracias a Dios. Yahvé dijo a Moisés, ordena a los hijos de Israel que cambien de rumbo y acampen frente a Pi Hahiroth. Entonces vamos a buscar el mapa, el que yo les mandé. Ese. Muy bien. Ok. Entonces, lagos amargos, aquí casi no se ve, porque aquí es donde queda, ¿eh? Entonces, mira para ver si puedes encontrar el que tú buscaste primero, el mapa. No, y eso pasó. Se puede engrandecerlo para que el Padre Dimas pueda ver más. Ok, mira dónde está aquí. Pi Hahiroth. ¿Ve dónde está aquí? ¿Se da cuenta? Y mira que aquí están unidos los lagos. ¿Se dan cuenta? Los lagos con el Mar Rojo. Ya este lago que está aquí de las Cañas aparece unido. O sea que fue en tiempo de anegación que pintaron el mapa. Entonces, aquí está Pi Hahiroth, está aquí. Entonces dice la palabra, ordena que acampen en rumbo y acampen frente a Pi Hahiroth, que está entre Migdal y el mar, delante de Baal Zephón. Ay, ¿qué pasó? Ahora aparecen unos zapatos. Ok. Entonces, aquí al frente queda Baal Zephón, aquí, pero no sé por qué no aparece. Ya. Al llegar a este lugar levantarán el campamento junto al mar. Así fue. Faraón pensará que los hijos de Israel andan errantes en el país y que no pueden atravesar el desierto. Claro, ¿quién va a atravesar ese desierto ahí? El faraón piensa bien. El faraón les dio permiso a ellos para venir hasta aquí. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la vida real, ellos son unos esclavos que están siendo perseguidos porque creen en Atón y entonces los van a matar y aquí llegan hasta aquí, se escapan. ¿Entendido? Sí. Ok. Porque ya después de esta historia la vamos aquí en Cades Barnea, la va a evolucionar Moisés y después en el 930 la va a escribir Salomón. Bien, entonces dice la palabra, al llegar a este lugar levantarán el campamento junto al mar. Así pues Faraón pensará que los hijos de Israel andan errantes en el país y que no pueden atravesar el desierto. Yo entonces haré que se ponga duro y los persiga a ustedes, y luego me haré famoso a costa de Faraón y de todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy Yahvé. Ellos lo hicieron así. Me salto al 8. Yahvé había endurecido el corazón del Faraón, porque aquí dice que luego me haré famoso a costa del Faraón. O sea que continúa, ¿sí o no? Y mientras los israelitas se marchaban seguros, él los persiguió. Los egipcios, es decir, todos los carros. Mira, dice todos los carros. Nada más, ¿saben que yo les di el número de esclavos que habían escapado, verdad? ¿Cuántos eran? 70. Ustedes saben, todo el ejército del faraón lo movilizó el faraón para una batalla que se llamó la batalla de Kadesh. Batalla de Kadesh entre los hititas y el ejército egipcio. 20,000 soldados.
¿Cómo vas a mandar tú 20.000 soldados a 70 esclavos? Pero, escucha bien, ganarle a los 4 carros, 6 carros que mandaron es ganarle a todo el ejército del faraón. Porque ellos eran esclavos y no tenían armas. Me hago a comprender. Entonces, si quieres, buscamos batalla de Cadés. En brevedad para ubicarnos. Estamos en el escenario histórico, ¿oyeron? Estamos en el escenario histórico. Entonces, el faraón los hititas, que vieron todo ese imperio, querían apoderarse de Egipto. Y los egipcios querían apoderarse de los hititas. Entonces, el único lugar se llama Cadés. Ahí está, batalla de Cadés. Imágenes, me encanta. Sí. Ahí debe aparecer un video breve. Y entonces, ¿miren dónde queda? Ahí está. Cadés, donde está ubicado. Buscamos el video para emocionarnos. Batalla, ok. La batalla entre Ramsés. Anda. Oh, a mí me encanta cómo Dios actúa en la historia. Ay, niña. Con el micrófono ese. Busca otro video, que ese está como, no veo. Ponle el micrófono ese. Otro, no, me dice. Dale, pa'. Me parece que me gusta. No importa, cortico, y después ponemos Ramsés. Ramsés tenía 23 años. Salió por ahí. 14.000 ¿qué? No, pero eso va muy rápido. ¿Eso qué? Eso, ¿para qué hacen esos videos? No. 35.000 a 40.000 infantes. Mira, 3.500, 35.000, 40.000 infantes, 3.500, 3.700 carros. ¿Qué tal eso? Los hititas. Aparte que Egipto va a estrenarse el carro de guerra más veloz contra los hititas. No se sabe quién ganó la batalla. Esto es el dato de los egipcios. 14.000 infantes, 1.000. La más grande de Los hititas. Pero Ramsés era más inteligente, más estratega. Vamos para allá. Para las imágenes. No, pero será el computador. Porque yo entro, video, pon video, donde dice video, pon video. Ahí tiene que aparecer. No hay más. 5 minutos la batalla de... Dale, pues esa, pues. La bicicleta. Bueno, ponle micrófono. Pero no importa, pero tal, eso no es, esto de aquí. Nada. Cambiemos ese. Podemos buscar en YouTube. En YouTube. En YouTube.
Pero es un documental. ¿Vale? Ese. Entonces es un documental, donde ese documental la Pase a batalla ver. de... Pero es un documental que muestra narrando. Entonces estaba narrando que Ya te voy a mandar uno, Mauricio. Ya te lo mandé. Ah, bueno, ¿Por qué lo? Dale. Son los últimos días del mes de abril del año Ahí está. 1974 Ese me gusta. a.C. Y es el cuarto año del reinado del faraón Ramsés II. En este momento, el faraón partió hacia el norte al frente de un ejército de 20.000 hombres. Su objetivo: obligar 20.000, al reino mira eso. amorreo a retornar a ser un estado vasallo de Egipto. Desafortunadamente para los amorreos, en este momento de su historia, ellos se hallaban justo entre el poderoso reino de Egipto y el poderoso reino hitita. Mira eso. Estos eran dos estados antagonistas que se hallaban empujando sus fronteras en direcciones opuestas. Y ambos se lanzaron a obligar a los amorreos a ser sus vasallos. Y por varias generaciones fue un constante estira y afloja, en el cual algunas veces un reino lograba superar al otro. Como un ejemplo de ello, durante el reinado del faraón Seti I, este logró hacer que el reino amorreo pasara a ser un estado vasallo de Egipto. Pero luego, en algún momento tras la muerte de Seti I, el reino amorreo pasó a la causa hitita. Entonces, Ramsés II, hijo de Seti I, no toleró el evento y se lanzó hacia el norte con aquellos 20.000 hombres. Ramsés II solo tenía una cosa en mente: los amorreos tenían que retornar a ser vasallos de Egipto. Y de los 20.000 hombres que le acompañaban, 16.000 eran infantes y 4.000 más tripulaban a 2.000 carros de guerra. Además, los ejércitos de la antigüedad comenzaban a ver la búsqueda de organizaciones más efectivas. Y por esa razón, el ejército egipcio estaba dividido en 4 divisiones. Estas eran las divisiones Amón, Ra, Set y Ta. Y eso no es todo. Además del ejército que se había puesto en marcha, al norte, en la ciudad portuaria de Sumur, se hallaba una nutrida agrupación egipcia dejada allí previamente por Ramsés II como guarnición de la ciudad. Por las siguientes 4 semanas, el ejército marchó hacia la ciudad fortificada de Kadesh, una localidad de gran importancia estratégica que tenía que ser conquistada. Y ya al mediodía del 30º día de marcha, Ramsés II y su división de vanguardia, la división Amón, estaban a solo 11 kilómetros de Kadesh y estaban cruzando un vado en el río Orontes. Bueno, en ese momento, 2 nómadas beduinos se acercaron al faraón y le informaron que habían sido enviados por sus compatriotas a buscarle, porque ellos habían sido obligados a unirse al ejército del rey hitita Muwatani. Y informaron al faraón que el rey hitita, junto a su ejército, habían marchado hacia Kadesh para reforzarla. Pero cuando Muwatani oyó que el faraón estaba cerca, el rey hitita simplemente huyó, y ahora aquel y su ejército estaban muy lejos hacia el norte. Al oír esas palabras, el faraón decidió aprovechar la oportunidad. Con la huida de su enemigo, existía la posibilidad que la mera presencia del faraón con su división de vanguardia podía forzar la rendición de Kadesh. Entonces, partió de inmediato con su división. Tras una marcha rápida, ellos arribaron ante la ciudad, pero han de haber hallado las puertas de la misma cerradas, porque luego la división prosiguió su marcha, y ya al noroeste de Kadesh, el faraón ordenó establecer su campamento. Tal vez no había logrado tomar la ciudad
con un golpe de mano. Pero gracias a la noticia de la huida de sus enemigos, su campaña ya había comenzado con buen pie. Y tan pronto como el resto de su ejército arribara, él iniciaría el asedio. Bueno, bien. Ya sabemos cuántos había en el ejército del faraón. Entonces, continuamos. Dice la palabra. Voy al relato, dice, versículo 8. Yahvé había endurecido el corazón del rey, y mientras los israelitas se marchaban seguros, él los persiguió, los egipcios, es decir, todos los carros, los caballos. ¿Se imaginan cuando estaban escribiendo esta historia después de haber pasado por ahí, después de haber visto a los carros que venían 80 y se estrellaron y se mataron? ¿Se imaginan cuando estaban escribiendo esta palabra? Y que ellos estaban contemplando a Dios con el corazón. ¿Ves? Por eso existe este relato. Por eso existe, porque ahí vieron a Dios actuando. Y dice la palabra, se lanzaron en persecución y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot frente a Baal-Zephón. Recuerden que esto podemos irnos un poco antes de que se escribiera la Biblia. Versículo 15, Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, luego levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. O sea, recuerden ustedes lo que le está diciendo Dios. Mira, dice, recuerda que le estamos hablando aquí de Pi-Hahirot, ¿verdad? Entre el Mar Rojo y el lago Amargo, por ahí es el paso. Y Dios le está diciendo, divide el mar. Mira, pero si el mar todavía sigue para acá. ¿Ves? ¿Me hago comprender? El mar sigue para acá. Entonces, versículo... le está diciendo que divide el mar en el versículo 18 y en el 21 continúa. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar. Me estoy robando un pedacito de la tradición anterior, porque el versículo 21 nos dice, se dividieron las aguas, porque Dios le dijo, divídelo en la otra tradición. Los israelitas pasaron en seco. Recuerda que la tradición anterior le está diciendo para que pasen en seco, ¿verdad? Ok. Los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas le hacían de muralla a izquierda y a derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlo y todo el ejército de Faraón, y todo el ejército del Faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. Versículo 26. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar. Versículo 28, las aguas al volver cubrieron los carros y los que montaban, o sea, todo el ejército del faraón que habían entrado en el mar persiguiéndolos. No se escapó ni uno solo. Los israelitas, en cambio, habían pasado en medio del mar. Las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Esa es la que vemos en las películas, en la televisión. Eso es como una epopeya. Sí, esa es una epopeya. Dice todo el ejército del faraón. Y si tú vas a buscar en la historia, porque en la historia universal están registradas esas batallas, tú no vas a encontrar una batalla registrada del ejército egipcio contra el ejército de Israel. No, no la vas a encontrar. Pero desde la fe, con la estrategia de Moisés, hacer lo que hizo Moisés y ganarle a esos 6 carros. Además, ahorita buscamos cómo eran los carros. Eso es más grande que ganarle a los hititas. Me hago comprender, mucho más. Además, ellos eran esclavos, no tenían armas. Un esclavo no tiene armas. No tiene, en cambio, ellos tenían lanzas, espadas, jabalinas, mazo. Vamos con la otra historia. Sí. Versículo 5, ahí comienza. Anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel se había marchado. De repente Faraón y su gente cambiaron de parecer respecto al pueblo. Dijeron, ¿qué hemos hecho? Dejamos que se fueran los israelitas y ya no estarán para servirnos. Faraón hizo preparar su carro y llevó consigo su gente. Tomó 600 carros. Aquí dice, 600 carros. En la otra dice que todo el ejército del Faraón. ¿Sí o no?
El 6 significa la presencia del mal. Todos los carros de Egipto, cada uno con sus guerreros. Versículo 10, al aproximarse Faraón, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban persiguiendo. Sintieron mucho miedo, clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, mejor servimos a los egipcios porque más nos conviene servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés contestó al pueblo, no tengan miedo, quédense en su lugar, verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán, porque ellos son esclavos y sabes que te están persiguiendo y nosotros nos van a matar de aquí a que el mar se meta y sucede ese acontecimiento. Moisés ya sabía qué día y qué hora se iba a meter el mar. ¿Ves? Ya dice, tal año en tal mes. Entonces hay que escaparnos. Y cuando llega el año y tal mes y tal día, que ya lo tenía cronometrado, entonces ellos están viviendo esa angustia de que, ¿y qué tal que no sea así? Pero ellos se confían en Moisés. Versículo, ¿por dónde iba? Versículo 19. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el carro de los israelitas y el de los egipcios. Esta nube era para unos tiniebla y para otros iluminaba la noche, y no se acercaron los unos a los otros durante la noche. Moisés extendió su mano sobre la noche y dice, sobre el mar. Y Yahvé hizo soplar, mira esto, durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. ¿Cuánto duró Yahvé soplando? En cambio, en el otro relato, ¿qué hace? Ese es un momentico. Abre que se de una. Acá pasó toda la noche. Y cuando te dice que pasó toda la noche, el mar, ese fenómeno se da. ¿Ves? Cuando dice, se va a meter el mar en Panamá. Yo tengo una familia amiga muy querida que yo voy allá y ellos viven en un lugar donde se ve el mar y por el mar empieza a recogerse y se aleja y queda el fango. Y a mí me gusta ver eso, porque yo digo, así se ponía Moisés a mirar cada cuánto sucede. Aquí pasa todos los días en Panamá, pero Moisés, ¿cuánto tiempo se gastó? Hasta que llegó el momento perfecto y él pensaba que era él y era Dios trabajando con él para sacarlos a todos de la esclavitud. Ok, entonces continuamos. Pasó toda la noche. Ojo, mira cómo dice, como fue toda la noche, en el versículo 24 dice, llegada la madrugada, ¿o no? Ah, bueno. Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube y provocó el desorden en el ejército del faraón. Atascó las ruedas de sus carros que no podían avanzar sino con gran dificultad. Claro, ¿no ves que venían y se atascaron las ruedas? Esto es lo que pasó. Entonces los egipcios huyamos de Israel porque Yahvé pelea contra ellos. Ellos no sabían quién era Yahvé. ¿Ves? Pero en el 930 ya están diciendo, claro, era el Señor, como nosotros, como yo ahora leo mi historia y digo, ay, claro, era Dios que me está llamando para ser sacerdote, y yo no me daba cuenta, Él estaba ahí, por eso eligió a mi padre, a mi madre, no podía elegir a otro, tenían que ser ellos mis papás, claro, no, Él me eligió desde el vientre de mi mamá, no, me eligió desde antes de la creación del mundo. Es que esa toma de conciencia, teología, es la toma de conciencia del actuar de Dios en nuestras vidas. Resumen, esa es la teología. Ese es un texto que les voy a mandar a leer del padre Carlos Bravo. La teología es la toma de conciencia de la acción de Dios en nuestras vidas. Cuando tú llegas a Cades Barnea y haces esa... ¿Saben cuántos años demoraron ahí?
Dice el padre Carlos Bravo, 30 años. Haciendo lecturas aquí. Haciendo lecturas con Moisés. Ya. Ese es el diablo, definitivamente. Ok. Llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios, atascó las ruedas de sus carros que no podían avanzar sino con gran dificultad. Entonces los egipcios huyamos de Israel porque Yahvé pelea contra ellos. Al amanecer, versículo 27b, porque ahí dice, Moisés extendió su mano sobre el mar. Ese pertenece a la otra tradición. Recuerda que estamos en el amanecer. En esta segunda, al amanecer, el mar volvió a su lugar. A su lugar. ¿Por qué dice el mar volvió a su lugar? Porque se unió con el mar de las cañas, con los lagos amargos, con el mar de surf. Y por eso dice, volvió a su lugar. Entonces, en el otro, si estaba dividido, no podía decir que volvió a su lugar, ¿o no? Bueno, entonces, los que estudiaron eso son unos señores que toda su vida se dedicaron a eso, a estudiar esto. Entonces, versículo 30. Aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Carro atascado a 80. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado con Egipto. Y el pueblo temió a Yahvé. Creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. Mira cómo termina. Moisés, su siervo. Él era el mediador histórico por el cual Dios se reveló en los acontecimientos. Él supo leer. Moisés sabía leer, no porque hubiese estudiado escritura, sabía leer los acontecimientos. Cuando estaba cayendo el maná, él también se quedó asombrado, pero cuando estaba en Cades Barnea dijo, claro, eso lo mandó Dios. Cades Barnea es importante por eso. Cades, como yo les mandé a hacer un mapa de esto, ustedes me tienen que hacer Egipto. ¿Ya? Es facilito. Miren cómo se lo enseño yo a los seminaristas. Se lo voy a enseñar a ustedes. Sin este mapa, usted llega a poner los dos dedos así, aquí, en su hoja. Ya. Pone los dos dedos. ¿Y aquí qué va a dibujar? ¿Cómo se llama eso? Ok, muy bien. Entonces, usted aquí hace aquí así, ras, y luego hace aquí así, ra. Oye, este es el Mar Muerto. Y este es el lago de Galilea. Oye, de Galilea. Viene primero, comience con los dedos. Y le pone ese cosito así, después hace aquí. Y después usted hace aquí así. Y se hace así. 1, 2, tercero. Y en 4 movimientos usted hace el mapa. Oye, pero entonces aquí anda. Nadie se mueve aquí, todo el mundo quede en su lugar. Sí. Ok. Miren, aquí me pasé, oyeron. Es que me pasé. Entonces, aquí, ra, pam, y ahí hace. Aquí. Entonces, aquí era donde estaban y ellos salieron, ya. Pasaron por aquí porque las aguas formidables enchumban este espacio y se une con esto. ¿Me hago entender? Luego las aguas se retiraron y ellos pasaron y se salvaron. ¿Ves? Y entonces aquí en este lugar que está aquí, ¿cómo se llama? Cades Barnea. Ya. Si usted, ojo, se viene para... ¿Cuántos movimientos van? Bueno, entonces aquí hace aquí así, ras, como una nariz. Y usted de aquí
hace así, saca dos cosas, hace para allá, ra, y se va una, y hace para acá, y ra, y se va la otra. Este es el Tigris y este es el Éufrates. El Tigris siempre va arriba, y este es el Éufrates, va abajo. El Tigris va arriba, los tigres que andan en los palos. Ya. Entonces, borro el mapa. Ya, no. Eso lo tienen que practicar ustedes en su casa. Eso está ahí en el internet. Ok. Miren, vea. Aquí está ampliado y ya saben por qué. Bueno, entonces, vamos ahora a la etapa de cuando se escribió el Éxodo y cómo se escribió. ¿Ves? ¿Comprendido? Bueno, vamos para allá. Entonces, ya aquí ya sabemos lo que... Bueno, Marco, que te vaya bien. Bien, entonces, el Éxodo. Ya saben por qué se va a escribir el libro. Ya saben por qué se va a escribir, ¿verdad? Ya saben por qué se va a escribir el libro del Éxodo. Ya saben por qué se va a escribir, por qué hay que escribirlo. ¿Por qué hay que escribirlo, Mauricio? Porque es la lectura teologizada de los acontecimientos, la manifestación de Dios en la vida. Exactamente. Ya aquí en Moisés, cuando empezó a hacer esa lectura de todo lo que había acontecido, y Dios fue el que le reveló el nombre a Moisés, lo iluminó. ¿Me hago comprender? Y a partir de ese momento Moisés, cuando esa es la zarza ardiente, cuando Moisés está en Cades Barnea y haciendo esa reflexión, está siendo iluminado. ¿Y cómo? En Cades Barnea. En Cades Barnea está siendo iluminado Moisés. Antes de que fuera escrita la Biblia. Cuando van a escribir la Biblia, ¿cómo van a poner eso? Escriben el capítulo 3. Y dice que Moisés era suegro de Jetro, que se fue para allá porque mató a una persona. ¿Ves? Pero esa es la historia ya teologizada. Historia teologizada de esos acontecimientos que se pusieron por escrito, ordenados. Porque Dios, eso es un orden perfecto. Eso le tiene una estructura. Ya, entonces el libro del Éxodo, no sé, creo que tengo que hacer unas preguntas para avanzar, porque así no sé si eso está claro. Sí. ¿Tú has comprendido lo que yo he dicho? Sí. Sí, dice, creo que sí. Bien. Pero Moisés murió en ese tiempo, o sea que eran 7 siglos de tradición oral. ¿Ah? 7 siglos de tradición oral. Y al siglo noveno fue cuando ellos escribieron la tradición oral. Fue que escribieron la tradición oral, sí. Muy bien. Aquí me está diciendo Nora que pasaron 7 siglos de tradición oral. Es verdad, recuerda. Gracias por intervenir. Gracias. ¿Por qué? Primero, el acontecimiento histórico, que ya lo expliqué. Segundo, la tradición oral. Aquí está lo que acaba de decir ella. ¿Me hago entender? Perdón, antes de la tradición oral, me equivoco y usted ni me corrige. Ya. Después, meditación. Meditación, recuerden. Y después de la meditación viene la tradición oral. Y después, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Esto que está aquí. Eso es lo que tenemos nosotros. Y cuando tú estudias la Biblia sin tener en cuenta esto, entonces cometemos errores. Ya, cometemos muchos errores. Y por eso
comencé yo este encuentro bíblico haciendo alusión al Papa Benedicto y a los documentos de la Iglesia, donde dice que nosotros en la Iglesia estamos seguros de la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican exclusivamente de acuerdo a la tradición que hemos recibido. Mira, ve, fíjate que, por ejemplo, Lutero interpretó la Biblia fuera de la iglesia. La interpretó fuera de la iglesia, totalmente, plenamente. Y ahí viene, cuando yo mismo considero que soy la autoridad de eso. No, hay una tradición. Por eso la palabra de Dios para nosotros está Sagradas Escrituras, tradición y los acontecimientos. Así es. Entonces, bueno, parece que me dejan más tranquilo. Sí, entonces vamos, todos los que estamos aquí somos esa comunidad que tiene varias comunidades, varias tradiciones orales. Ustedes han recibido varias tradiciones orales. Allá en Usiacurí, nosotros que los usiacureños somos descendientes de los mocaná, igual que los de Tubará, Malambo, Piojó. Y en la tradición oral, mi abuelo era mocaná 100%, mi abuelo Modesto era mocaná. Por eso yo tengo un poco los ojos achinados, porque eso es de los indígenas. Entonces, ¿qué pasa? Que existían palabras bonitas. Por ejemplo, Camajorú. Entonces, esa es una palabra mocaná, que significa el lugar donde se esconde Dios. Es un árbol. Y eso estaba en la tradición oral. Y yo la tomé. Y yo escribí un libro que se llama Memorial del Camajorú. Y hice un libro como espiritual dedicado a los indígenas con todo lo que yo medio sabía de ellos. Piensa usted cuántos siglos de olvido hay en eso. Y precisamente yo hablo del olvido y de todas esas cosas. Entonces, pero como ¿quién iba a tener ese rigor de guardar las palabras, de cómo hablaban ellos? Nadie lo guardó. En cambio, estos sí guardaron todas las tradiciones orales. Así que Salomón era un rey muy avanzado, era un estadista y además se copió de los egipcios, de otros reinos, desde el punto de vista militar, político, en la escritura. Él fue el que mandó a recopilar todos los proverbios. Salomón, él le gustaba el arte. ¿Ves cómo es Dios? David le gustaba era pelear. Entonces Salomón era diferente, por eso dicen que era la reina de Sabá, vino de lejos para escuchar su sabiduría. Dios lo había dotado de esos dones. Entonces él quería recopilar todas las tradiciones y así fue que comenzaron con esa tradición del Éxodo. Entonces, como en el reinado de Salomón existían los hagiógrafos, escritores sagrados, fueron recopilando, escuchando, y dijeron, bueno, llegó el momento de ordenar, y entonces estructuraron el libro en 3 partes. O sea, todos los libros en las Sagradas Escrituras tienen una estructura. ¿Me hago entender? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen una estructura? Porque las cartas tienen una estructura. Barranquilla, octubre. Primero comenzamos por Barranquilla. ¿Barranquilla qué? Fecha. ¿Qué? Hoy estamos como 7. 7. Sí, después, si le puedes poner Día del Santo Rosario. 11:30. Clase de no sé qué.
Yo hago así. Reverendo Padre Dima, nosotros con el hambre que sentimos, el sueño, y usted hablando, y yo no entiendo de hitita, no entiendo nada. Entonces, Julio Santiago molestando, no sé qué, no canta. ¿Qué tienen que ver los amorreos con los aburridos? Tantas cosas. Atentamente. Fulana de tal. Eso es una estructura, una lógica. Bueno, el libro del Éxodo tiene una estructura. Entonces, la estructura tiene 3 partes. Entonces vamos a suponer que este es el libro del Éxodo, primera parte. Aquí la segunda, y vamos para la tercera aquí. Entonces, la primera parte trata todo sobre Moisés. ¿Y por qué tiene que ser sobre Moisés? Claro, él es el mediador, él es el que recibió, entonces era muy difícil. Mira que se ha escrito el libro del Éxodo y se ha escrito el libro de los Números, y ambos narran y se complementan. Ahora no les voy a, porque nos vamos a enredar, pero los 5 libros de la Biblia tienen un hilo conductor. Todos tienen un hilo conductor, todo. O sea, todos van unidos, ensamblados, y uno ni se da cuenta. Solo los que Dios ha iluminado para estudiar esas cosas. Y tú dices, hasta como hay una figura literaria que se llama quiasmo, que este 1 coincide con el 5, este 2 coincide con el 4, y queda este 3, que es lo central. Bueno, así pasa con esos 5 libros, y te va a decir cuál es lo central. Pero ahora no vamos a hacer eso, porque estamos comenzando como tenemos que hacer, porque si no, uno quiere abarcar todas las cosas y después no sabe nada. Le pregunta, ¿cuál es la estructura del libro del Éxodo? Y no sabe. ¿Cuál es el contexto histórico del libro del Éxodo? Contexto vital. ¿Ves? ¿Cómo fue que surgió el libro del Éxodo? Eso es lo que estábamos viendo ahora. El paso del Mar Rojo, explícamelo. Explícame los 3 géneros literarios que se emplean para contar una misma historia. ¿Con cuál te quedarías tú? Ya. Las 3 son válidas. ¿Ves? Si tú quieres, tu historia, tú le puedes decir al compositor Rafael Maharrey que te la cante. Rafael Maharrey cuenta, mire, esta es la historia mía, y él te la compone. En vallenato, un ejemplo. ¿La quieres que te escriban un libro? También paga para que te escriban un libro. Ese es otro género. Yo quiero que sea en forma de fábula. Bueno, ese es otro género literario, la fábula. Entonces tú sales que tú eres un león y te encontraste con, no sé, con una jirafa, ¿ves? Entonces tú dices, ese león es mi abuelo y la jirafa es mi abuela. Si no sabes los géneros literarios, no puedes avanzar. No puedes, porque es que los géneros literarios son esenciales. Y de hecho todos los antiguos escribieron así. El mito no es mentira. El mito es una manera de contar la verdad y que tú tienes que desentrañar. Por ejemplo, la primera parte del libro de Génesis está escrita desde el con el género literario del mito. Y tienes que saber qué es un mito para entrar a estudiarlo, si no, te friega. Entonces, primera parte, Moisés. La segunda, el desierto. Va. Y la tercera, yo la llamo así para que no se me olvide, el culto. Culto, o usted puede poner liturgia si quiere. Ya. Culto o liturgia. Entonces usted le pone número a esto. Del capítulo 1, usted va a ver a Moisés hasta que llega al momento del desierto. El momento del desierto comienza en el capítulo 15, 22. Vamos a comprender.
puro desierto. Y este desierto tiene un fin aquí en el capítulo 18. Miren, nada más nos gastamos 3 capítulos. 3 capítulos, 16, 17 y el 18. En el 18 también se habla del desierto. ¿Qué qué? En el capítulo 18 también se habla del desierto. Aquí finaliza con los amalecitas. Después que han cruzado el desierto y han vivido todas las situaciones adversas, le salen unos señores que se llaman los amalecitas, que son guerreros y le salen al paso. Pero cuando ellos van a querer entrar a ¿cómo es? Entonces, mira, el culto, oye, el culto, ¿cómo comienza? Facilito. Capítulo 19, cuando Dios se revela en el monte Sinaí. ¿No te parece genial? Vamos a hablar del culto. ¿Cómo va a ser? Dios se revela en la montaña. Y finaliza en el capítulo 40 con la tienda. Eso fue pensado. Escúchame, eso fue iluminado por la gracia de Dios. Ya. ¿Sí o no? Eso no es que salió. Miren, nada más por este orden tenemos que agradecerle a Dios. Nada más por este orden perfecto. Dicen, mira, los literatos, por ejemplo, García Márquez, en El olor de la guayaba, dice que él leyó la Biblia y dice que él quedó fascinado. Y la mayoría, pero como ellos la ven nada más del punto, San Agustín, cuando todavía no se había convertido, le dijeron, él leía todo, entonces le dijeron, hay un libro que es muy bueno que se llama la Biblia, y dice San Agustín, lo leí y quedé decepcionado. Ya, es una cosa elemental, muy sencilla, dice San Agustín. Cuando estaba iluminado con el Espíritu Santo, que ya se había convertido, y leyó la Biblia otra vez, dijo, es el mejor libro, es el más profundo, es, mejor dicho, lo que dijo San Agustín. Entonces, miren, si tú no te aprendes esa estructura, no vas a moverte en el libro del Éxodo. No lo vas a saber. Tú no te tienes que aprender textos bíblicos como los evangélicos. No me estoy metiendo en ello porque tengo familia evangélica y también testigos de Jehová, mormones, Hare Krishna, budistas. Qué bueno que hayan hecho esas opciones. Pero a mí me gusta ser católico, me encanta la Iglesia Católica. Y me encanta porque nosotros recibimos toda esta tradición, porque Jesús la heredó y Jesús la entregó a la Iglesia. Bueno, ya voy a terminar, porque desde las 5 estoy despierto. Entonces, escucha, voy a borrar esto y voy a preguntar. No se puede de otra. No se puede. Si tú quieres saber de Biblia, tienes que aprender. No tengas miedo de equivocarte. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Deja ese complejo aparte. Ahí está una excusa. Bueno, traigan binóculos a clase. Binoculares. Bueno. Le voy a borrar los números nada más. Ya sé, cojan la Biblia. Ya, cojan la Biblia y vámonos para la tercera parte del libro del Éxodo. ¿Cuál es la tercera parte del libro del Éxodo? Ok, listo. Entonces usted, señoras y señores, cuando usted esté en esa tercera parte, el contexto, ¿cuál es? El contexto literario, no estoy hablando del contexto histórico que ya lo vimos. ¿Cuál es?
El culto, claro. Todo lo que va a aparecer ahí es el culto y la liturgia. Eso se llama el contexto del texto, no del contexto histórico, no. Ya eso ya yo lo vi. Sí, por ejemplo, entonces el capítulo 20 es sobre los mandamientos. ¿En qué contexto está el capítulo 20? Claro que es en el culto. ¿Se da cuenta? Todo lo ellos, cuando escribieron esa tercera parte, esto nada más va a ser... ¿Sabes para qué escribieron ese libro así? Para que tú te lo aprendieras. Por eso cuando tú vas aquí, que ¿dónde quedan los 10 mandamientos? O la tienda donde adoraban a Dios, tú no lo vas a buscar en el desierto. ¿Me hago entender? En el libro del Éxodo. Y que Moisés, ay Moisés, la vocación de Moisés, yo creo que está en el capítulo 40. No. Bueno, entonces, vieron que ustedes en el capítulo 19 dice la palabra que Moisés subió a la montaña a encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque todavía me van a averiguar ustedes que el Dios de la montaña que está ahí, el Dios Sin, busque ahí, para ver, Dios Sin, está representado con la luna. Y vamos a ver qué nos quiere decir eso. Sí, con ese Sin. Ve dónde está ahí, míralo. Ahí está la luna de Barranquilla. Ahí está la luna. Velo. Míralo. La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla. Ahí está, el Dios Sin. Y miren, estas letras son cuneiformes de los cananeos. ¿Ves? Entonces, ojo, no se preocupe, aquí está este texto que es introducción al Antiguo Testamento y aquí aparece entonces retrocede para ver qué nos dice el Dios Sin. En la mitología mesopotámica, Sinaí, mira, velo, ¿te das cuenta? Nandar Suen es el dios de la luna para los sumerios. Era conocido como Nanna o Nannar, hijo de Enlil, dios del viento y del cielo. ¿Sabe de qué estamos hablando? De una religión, pero primitiva, muy primitiva. Y recuerdan la Torre de Babel. Se llama Sigurat de Ur, el principal santuario dedicado a Namna, basado en el trabajo de Leonard Welling. Bueno, seguimos aquí. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios Sin, aquí dice Namna, ¿o no? Entonces, cuando dice en que en el monte Sinaí se encontraron con Yahvé, quiere decir que superaron esto que está aquí. Superaron al Dios Sol y al Dios Luna. Y ya no son ellos, sino que es Yahvé. Entonces este relato fue escrito para anular la mentalidad que tenían en la fe en este Dios, porque esto también habían conquistado el mundo con esta deidad. Por eso es Sinaí. Sí, por eso es Sinaí. Pero anularon al Dios Sin y cogieron y colocaron a Yahvé. ¿Fue pensado o no? Ah, bueno. Así es. Y de esta manera ellos fueron quitando. Lo primero que hay que quitar es la mentalidad del Dios Sol, Atón. Y ahora quitamos la mentalidad o el culto a la luna. Y la quitaron. Una pregunta, o sea que Moisés cuando se fue a encontrar con Dios en el monte Sinaí no tenía claro que se iba a encontrar con Dios, sino con el Dios en Nada. Miren ustedes que ustedes para que me respondieran otra cosa. Usted, ¿qué me tienes que responder? ¿Tú qué me responderías? Escucha, está bien lo que tú dijiste.
El encuentro de Moisés con Dios se da al leer los acontecimientos, la presencia de Dios, pero como había la creencia del Dios Sol, del Dios ya que ya la anularon, y del Dios Luna que era en el Sinaí, entonces cuando escriben para anular esa creencia, esa idolatría, entonces lo anulan poniendo la presencia de Moisés en el Sinaí, lo que anula aquello donde encontró al verdadero Dios que está por encima de él. Porque ese Dios tenía, el Dios tenía un poder en la humanidad en ese momento. ¿Me hago entender? Y ahora cuando ellos empiezan a escribir, ¡ping!, van anulando y van anulando a través de la palabra. Recuerden que esta historia es teologizada y tiene un fin catequético, podemos decir así. Exactamente. El verdadero Sinaí, eso te lo reveló Dios, el Espíritu Santo, en Cades Barnea. Porque yo les hice la pregunta a ustedes cuando tenía el mapa, le dije, oiga, miren, el monte Sinaí queda aquí. ¿Y por qué si Moisés está en Madián y dice que se acercó y ahí estaba el monte de Dios? Pregunta, entonces eso es mentira. No. Recuerda que ellos ¿qué están haciendo cuando están escribiendo? Y como ella dijo que habían pasado 7 siglos, entonces van colocando las cosas diciendo, esto hay que quitarlo de aquí porque todo el mundo cree. Y mira ahora en la humanidad, todos esos países creen en Yahvé, ¿o no? Ah, bueno, o sea que tú defecto la palabra, ¿o no? Sí, ¿qué dices tú? Porque al principio te dijo que en el libro de los reyes todavía creían en Dios en alguna parte. Cuando yo hablé de Sansón, ¿por qué? Porque ya ustedes se van a adelantar. Cuando ya entran a la tierra, no tengo el mapa aquí, tierra prometida, la conquista de la tierra, hay 2 libros esenciales, el de Josué y el libro de los jueces. El de Josué es una epopeya, que Josué conquista la tierra con un ejército, pero ese ejército, Josué conquista la tierra es con la meditación de la palabra de Dios. ¿Ves? Que dice, escribe, y Moisés escribe una copia de la ley. Y el otro, es el libro de los jueces, muestra, no me gusta decir esto porque nos vamos a enredar, eso tiene un orden. Y el libro de los jueces muestra cuando ese pueblo llega allá y todavía los cananeos están ahí. Me hago comprender. Históricamente, los cananeos todavía quedan un residuo de cananeos y ellos todavía creen en el Dios Sin y todavía creen en el Dios Sol. Me hago comprender. Y entonces Sansón viene a ser una persona que todavía le coquetea esas cosas y por eso fracasa Sansón. Lo vamos pillando. ¿Y qué te está diciendo? Cuando te dicen Sansón, el hijo del sol, tú enseguida te la pillas después de ver todo esto, ya sabes para dónde va Sansón. Entonces, los que están escuchando eso, allá los niños dicen, entonces hay que anular el sol, hay que anular la divinidad del sol. Qué genio, ¿verdad? Qué genio para conservar la revelación de Dios que le dio a Moisés. Ya. ¿Cómo? ¿Por qué le pasa a Sansón lo que le pasa? Bueno, está buena la pregunta. No, porque yo lo estoy viendo por el otro lado. Bueno, ¿por qué lado? Porque si uno dice que a Sansón le dieron ese don que él recibió, era para que él defendiera al pueblo. O sea, Dice Sansón que estaba revestido del Espíritu de Dios. Correcto. Y se le aparece la tentación en forma de Dalila. Nada. Mire, siempre nos metemos por ahí. Escuchen esto. Ajá. Lo acabo de decir. El pueblo que apenas está
dando pasos en Yahvé, que ha recibido una tradición de Moisés, llegan a Canaán, ¿ves? Y los cananeos, vamos a suponer Sansón, busca dónde nació Sansón. No va a decir que es un pueblo israelita, sino cananeo, pero un cananeo que está recibiendo la yahveización, pero que no se desprende todavía de esa mentalidad. Entonces ellos cuentan esa historia para que los niños, los jóvenes escuchen y digan, es porque no se decidió por Dios. Porque si él se decide por Dios y se deja conducir por el Espíritu de Dios, que lo tenía, no le pasa nada a eso. Capiche, como dicen los italianos. Ajá, entonces, dice Sansón, nombre nativo, nacimiento, Sorab. Entonces, mira, muerto por Sorab. Ya sabemos que es el hijo del sol, ya sabemos quién es el sol. ¿Ves? Ya con el nombre te está diciendo mucho. Lo que pasa es que nosotros como a veces no profundizamos en eso. ¿Ves? Pero busca cerca de donde nació Sansón, estaba un templo dedicado al sol. ¿Quién lo construyó? Nada se Akenatón vivía en Egipto. ¿Quién lo construyó? Los cananeos. Claro, muy bien, los cananeos lo construyeron. Entonces, si el templo queda cerca de donde vivía Sansón, es decir que había una mentalidad. Entonces, pero ellos apenas están recibiendo la yahveización. Ya todavía no se han decidido. Exactamente. Es difícil desprenderse de la fe en el sol y la fe en el Dios sin. Es difícil para poder decir y que Dios está en los acontecimientos y que Dios actúa en la historia. No, eso era muy complejo. Imagínense que es complejo para nosotros. Si es complejo para nosotros. Ahora que tenemos los mapas y ellos no tenían nada de eso, ¿qué dice usted? ¿Moisés qué? ¿Pero por qué se va? Anda. ¿Qué dijeron allá? Porque Moisés es muy avanzado. Bueno, diga lo siguiente. Dios, a través de Moisés, fue una eminencia, un prodigio. ¿Cómo dice ahí? Pero fíjate, te vas a dar cuenta, si tú lees el texto de Sansón, el papá de Sansón no es Manoá. Dice la mujer, llegó un hombre y entró y tuvo relaciones conmigo y desapareció. Es un hombre misterioso. Y entonces la mujer dijo que era el dios Sol. Busqué en el libro de Sansón para que veas tú. Claro, por eso es que Sansón es hijo del sol, pero también quiere a Yahvé. Exactamente. Muy difícil. Por eso, pues, mira, en otras palabras, lo que tú acabas de decir, ¿cómo se va a desprender Sansón de su padre para abrirse a Yahvé? Es una tradición. No, porque ¿Quién? Sansón, para poderse desprender de Dios. Pero no ves que no lo pudo hacer nunca. Tuvo la posibilidad y no lo hizo. Ok. Listo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Dios Padre Todopoderoso, y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe por el buen camino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las personas, les voy a enviar el material ese por el... Sí, ¿por dónde?
donde trabajamos. Me hacen el favor y leen eso que les voy a mandar. Los que no leen, no vengan a clase el sábado. Oye, no vengan.